a carne de cerdo y dentro de su carta ya hoy en día la ofrecen a término, ¿no? Que para nosotros es un tema bien importante, ¿sí? Entonces la gente dice, imposible, no te puedes comer un ceviche con carne de cerdo, pero cuando lo pruebas y todo el tema de la desnaturalización que hace el limón dentro de la proteína como tal, pues claramente cambias el concepto, ¿no? Es difícil de tragarlo Sí, sí, en un tema sí. de la mente, ¿sí? Dices, no, tal vez no te lo comes, pero cuando lo pruebas, eh, te lleva a otro tipo de sensaciones, ¿sí? Y eso es lo lindo de la cocina, que puedes cambiar todo el concepto con un solo plato, ¿sí? Entonces, ha sido bien importante esta partecita. Otro mito por el que la gente no comía carne de cerdo y es que decían la carne de cerdo es grasosa, la carne de cerdo es alta en colesterol y claro, yo voy 10 años atrás a lo que el consumo de carne de cerdo en Colombia era solamente 4 gramos, 4 kilogramos por persona y hablábamos de una carne de cerdo que no era bien tratada. ¿Sí? Vuelvo y les repito, la cantidad de tocino era aproximadamente entre 2 o 3 centímetros de grasa y cuando íbamos a ver la proteína era prácticamente nula. Para nosotros, ese es un cerdo que hoy en día se sigue produciendo en Colombia. Esa producción de ese cerdo ilegal, que es una ilegalidad para nosotros, corresponde a un 20% de la producción nacional. Todavía es bastante elevado el tema del consumo de este tipo de proteína, ¿sí? Pero eso, este tipo de proteína se vende más en los barrios de recursos mucho más bajos, donde la persona pues claramente tiene el cerdo, vuelvo y le repito, en el patio de su casa, donde él mismo lo produce y lo vende en el garaje de su casa, ¿sí? Entonces, digamos, todo el tema de producción inadecuada para nosotros es una ilegalidad y está contemplado en el código penal, que eso da claramente cárcel en el país, ¿no? Ah, Un tema de producción inadecuada de cualquier tipo de proteína te genera pues una penalidad que te lleva a la cárcel, ¿sí? Entonces, ese tema es bien importante. Entonces, hemos venido trabajando claramente la carne de cerdo dentro de sus 35 cortes, como tiene cortes magros como el carreo o el solomillo de cerdo, tiene cortes que no son magros para nada, como una panceta de cerdo, como nosotros dentro del cerdo sacamos tocino de pierna, tocino de brazo, el tocino barriguero, la panceta que ustedes conocen, pero también tenemos el tocino costilla, el tocino lomo, que es el que va pegado prácticamente al lomo. Tenemos un montón de cortes que hoy en día, pues claramente, si nos vamos a lo que tiene grasa y lo que no, estos mitos terminan siendo también realidad, ¿no? El hecho de que la producción hoy en día se tecnifique no quiere decir que pues el cerdo no deje de producir la grasa necesaria para, para poder ser vendida como tal, ¿no? Entonces, aparte que los cortes grasos son los más ricos, ¿no? sí. Eso sí, no hay nada que hacer. Nosotros, el corte que más disfrutamos del cerdo es la bondiola, Ajá, se ¿sí? llama La bondiola cabecita del exactamente. lomo, la bondiola como tal. Acá la vendemos como las dos partes. La cabeza del lomo, que en realidad es de donde se desprende la bondiola, Sí. ¿sí? La cabeza del lomo es todo el corte con la cantidad de grasa, pues que nosotros la utilizamos en una carne que es a la llanera, ¿sí? La carne tipo llanera es una carne que va en un rombo como tal, que tiene sus brasas con carbón o tiene sus brasas con leña y el rombo empieza a girar alrededor de la brasa para que se pueda ir cociendo de esta manera. Pues claramente esa carne tiene pues su característica como tal, tiene un ahumado característico que lo hace mucho más rico y lo utilizamos ese corte como cabeza de lomo, que es el corte, vuelvo y lo repito, con mucha cantidad de grasa,
por la grasa como tal, ¿sí? Por la humedad que nos genera esa grasa con respecto al tipo de cocción que estamos realizando. De ahí viene la bondiola, que es el corte de cabeza de lomo totalmente limpio, que es muy parecido al que ustedes manejan en Argentina. Seba, Seba, ¿cómo Dime. se llamaba el órgano que regula, que te lleva a prisión, a cárcel por hacer... Nosotros, eso está contemplado en el Código Penal acá en Colombia, ¿no? Eso es una ley que hay acá, ¿Ah? ¿sí? O sea, tú no puedes producir alimentos sin que tengan, pues, un proceso de sanidad. A nosotros hoy en día, por Colombia, es un ente regulador claramente de la producción de carne de cerdo. Nosotros hacemos el seguimiento a todos nuestros porcicultores para que tengan un producto adecuado hacia su consumidor final, pero nosotros dentro de ese ente regulador también hacemos todo el seguimiento a la ilegalidad. Entonces nosotros vamos a las plazas de mercado eh, con la policía, se hace redadas con la policía para saber qué tanto cerdo ilegal entra, y no solamente es con el cerdo, aquí hablamos de pollo, hablamos de res, hablamos pues de un montón de proteínas que cuando a ti te la van a vender no termina siendo como tal, ¿sí? Entonces, yo creo que pues no solamente pasa acá en Colombia, esto pasa en todas partes, pero estamos tratando de bajar ese tema, la ilegalidad, buscando asociar a esta gente a lo que es por Colombia hoy en día, y claramente con todo este trabajo que estamos haciendo es que juntemos esos pequeños productores en uno solo para generar una comunidad, para generar una empresa como tal, que ellos puedan mantenerse con una producción limpia, con una producción adecuada. Muy bien. Qué bueno que está esto, que aclares el mito 4, a ver qué pones acá en pantalla. Bueno, este mito en Colombia es por el que no consumimos carne de cerdo. Este mito sí es generacional. Esto viene de generación en generación. Esto viene de la bisabuelita, la abuelita, viene la madre de uno se lo transmite al hijo como tal, y empezamos a cambiar un poquito el concepto. Nosotros hablamos de que la carne de cerdo produce un parásito llamado cisticercosis. En Colombia la gente no conoce el nombre del parásito. La gente conoce como es un gusano que al consumir la carne de cerdo, si no está bien cocida, te llega al cerebro y ese gusano empieza a comer parte de tu cerebro. Yo les hablo, vuelvo y les repito, yo nací en el 90, entonces la gente tiene este concepto errado, pues claramente de esta proteína como tal. Entonces, cuando tú le hablas les pongo el caso particular, yo le hablo a mi vieja, ella dice, no, tienes que consumir esa carne bien cocida porque te transmite esa enfermedad. Pero voy y hablo con mi abuelita y ella también dice, no, eso tiene un gusano y no lo puedes consumir así. Nosotros hablamos siempre de tecnificación en la producción de carne de cerdo. Y cuando hablamos de una tecnificación en la carne de cerdo, hablamos que nuestra carne de cerdo pues, es totalmente inocua, no tiene ningún tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces, toda la producción que está 100% tecnificada, que tiene un proceso de verificación, que tiene un proceso de estandarización, pues claramente no hay ningún problema en que la puedes consumir a término que tú desees, sin el miedo a que te vaya a producir este parásito. Ahora, la producción que yo les hablaba de la ilegalidad es una producción que es agua masa o los desperdicios que nosotros recolectamos de los restaurantes. Aparte de eso, tienes perros, tienes gatos, tienes agua que no es potable todo el tiempo, y empiezas a contaminar tu producto como tal, tu animal, con esos fecales. Claro, Y en realidad la cisticercosis se transmite por los parásitos de las heces fecales, tanto en personas enfermas como en animales, respecto a ese parásito, que no solamente por consumir la proteína te vas a contaminar con la cisticercosis. Por eso nosotros somos muy enfáticos cuando vamos a los restaurantes en la manipulación que ustedes tengan con respecto a su cuerpo, ¿sí?
en ser muy respetuosos con su persona, con su cuerpo. Báñense todos los días, lávese las manos adecuadamente. Ustedes me dirán, este man está barbado. Nosotros hablamos de que no barba, no vayan de una manera inadecuada a su trabajo, ¿sí? Uñas cortas, cero esmalte, trabajen con todo el tema de protección adecuado para evitar generar una contaminación. Hoy en día en Colombia, y es muy importante que lo tengas en cuenta, nosotros a todas las heces fecales de los animales las convertimos en abonos orgánicos. ¿Sí? Entonces, digamos, todas las heces fecales del cerdo, nosotros le damos un proceso adecuado para que esto se convierta en abono orgánico. Ese abono orgánico nosotros lo llamamos porcinasa, ¿sí? Esa porcinasa, ¿Cómo, perdón? porcinasa, porcinasa. Eso, anotar, sí, después. Esa porcinasa, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No la regamos no la ponemos directamente en productos que vos lo vayas a consumir, sino que nuestros productores tienen, aparte de sus granjas, tienen unos lotes donde la porcinasa la trabajan para el tema del crecimiento del césped, del pasto como tal, ¿sí? Simplemente lo hacen de esta manera. Pero ¿qué pasa en Colombia? El agricultor que tiene su cerdo, su res, su pollo como tal, también recoge su materia fecal y lo utiliza como fertilizante a su producción como tal. Entonces hoy en día es fácil que tú veas una selga, que tú veas fresa como tal, que tú veas la papa como tal, abonada directamente con materia fecal, ¿sí? Del animal, que está tratada como tal, pero que está ayudando, digamos, al crecimiento. ¿Qué pasa con esta partecita? Y es bien importante. En Colombia hoy en día un vegetariano se contamina más fácil con cisticercosis por un mal lavado, limpieza, manipulación de cualquier tipo de estos animales, de estos alimentos, perdón, que por consumir carne animal, que por consumir la misma proteína. Sí, entonces tú dices, la gente le tiene mucho miedo a este mito porque te puede producir un parásito, pero no es consciente de que tú vas a la calle, ves a la persona vendiendo fresa como tal, o vendiendo uvas, o vendiendo manzanas, lo que tengan, y la compraste, no fuiste ni siquiera capaz de lavarla y te la metiste a la boca. No sabes cuántas bacterias estás consumiendo y muchas veces la gente se contamina de este parásito por por el hecho simple de no lavar adecuadamente pues tu producto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de llegarle a la gente de los restaurantes, pero también al trabajo, ¿no? Que hoy en día no solamente se debe hacer una buena manipulación con respecto a esta proteína, sino a todo el producto que tú compres en casa. Y claramente para estas fechas y para esta situación de pandemia, pues el tema del lavado y desinfección adecuado de nuestros alimentos es mucho más importante. Sí, hoy tenemos que hacerlo con mucha más rigurosidad. Este mito es que la carne de cerdo engorda, en realidad es un mito bobo que la gente tiene. Hoy en día, dependiendo del corte de carne de cerdo que tengas, pues vas a obtener mucha más cantidad de grasa en tu cuerpo, ¿no? Entonces, es un mito que hoy en día hemos empezado a descartarlo como tal. Esta partecita, y es que la conservación de la carne de cerdo debe ser congelación para dar muerte a los microorganismos. Y no sé si alguno de los chicos pueda darme respuesta a este mito, en que si yo conservo la carne, ya sea res, cerdo, pollo, no, yo les hablo de cerdo porque yo trabajo con cerdo, pero cuando hablamos de este mito habla de si yo congelo res, cerdo, pollo, estoy matando microorganismos y a mí me gustaría que alguno de los chicos pudiera, si tiene alguna respuesta de esto, pudiera compartirme Sí, yo creo que alguno de los chicos ahí conocimiento. tranquilamente está en condiciones y capacitados
para responder esa pregunta. A ver si alguno se anima. Se ve que nadie se anima hoy. Están... Solo detiene la propagación de microorganismos, pero no los mata. Solo los detiene, ¿verdad? Muy bien. Nosotros en Colombia lastimosamente este mito es muy común en amas de casa, pero en restaurantes también. Y los restaurantes que no se tecnifican de la manera adecuada, que no hacen un curso adecuado de buenas prácticas de manufactura, que vas y compran el carnet de manipulación de alimentos. Acá toda persona que tenga restaurante tiene que hacer un curso de 80 horas presenciales de manipulación de alimentos. Lastimosamente, esa parte presencial la gente prefiere pagarla y cuando la pagas, tú pagas X cantidad de dinero y te llegan con el carnet haciendo pues trampa a lo que no debería pasar. Y cuando nosotros asesoramos restaurantes, nos encontramos con este mito que es muy común, ¿sí? Y es que la gente del restaurante, amas de casa también, pretenden o creen que la congelación mata los microorganismos y lo que tú dices, simplemente detiene la propagación hasta que vuelves y descongelas, ¿no? De ahí para allá, nosotros hemos dado un plazo máximo que entre 1 o 2 horas a la carne de cerdo a temperatura ambiente, pues claramente empieza con un tema de descomposición, a la tercera hora ya tienes un producto totalmente perdido. Entonces, esto es un mito que nosotros venimos trabajando porque yo creo que el tema de la conservación de los alimentos en el trabajo que yo hago como asesor de restaurantes es el que más tiempo nos quita porque tienes que dejarlo muy bien estructurado porque lastimosamente hoy en día los chicos que están demasiado jóvenes no duran 6 meses en un restaurante porque la gente quiere crecer, quiere cambiar, el conocimiento lo quieres obtener inmediato y esto es de todos los días, ¿no? Cuando yo vuelvo y le repito, no llevo aproximadamente 12 años trabajando en este mundo, en la cocina como tal, y yo recordaba ayer que me hablaba Félix, me decía, estudiaste en la misma escuela que yo estudié y me puse a recordar muchas cosas de las que yo hacía antes y decía, definitivamente, no saben los errores que uno comete cuando está demasiado joven y que hoy en día puedes venirlos a cambiar de X o Y manera, ¿sí? Entonces es bien importante. La empresa familiar, yo también les cuento, nosotros no teníamos una tecnificación adecuada, nosotros hacíamos embutidos y charcutería de lo que el abuelo nos había enseñado, pero teníamos, bueno, tenemos una empresa que en la ciudad donde se encuentra, pues lleva aproximadamente 50 años vendiendo el producto a la gente. Entonces la gente se casa con un producto, pero cuando empezamos a ir más al fondo de qué nos estaba pasando con el producto que a los 3, 4 días dejaba de servir, cuando a los 3, 4 días la gente te decía, no, yo ya no quiero esa carne porque ese producto no tiene las condiciones, lo vemos totalmente diferente, pues ahí tienes que empezar a decir, venga, hay algo que estamos haciendo mal y tenemos que cambiarlo de alguna u otra manera. Hoy en día estamos en un proceso de certificación, pues para que la gente tenga la plena seguridad de que el producto que se están consumiendo pues tiene todas las condiciones sanitarias para que ellos las puedan consumir. Entonces, es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? El aprendizaje, aprendan todo lo que ustedes puedan para que después lo puedan aplicar en su negocio, que creo que más de uno acá pues tendrá como objetivo final más adelante tener su propio negocio. ¿Ven esta imagen? Esta imagen, esto es solomito de cerdo, así es como hoy en día nosotros vendemos solomito en los restaurantes, a este término. Claro, acá sería imposible eso. Sí, a este
término lo estamos dejando, vuelvo y te repito, entre medio y 3/4. Nosotros tenemos un grupo de nutricionistas también que apoyan toda esta gestión del chef como tal, y ellas pues claramente nos hablan de que los micronutrientes, vitaminas, minerales que contiene pues la carne de cerdo se encuentra su gran mayoría en este tema, ¿no? En los jugos que te ofrece este producto. Entonces, por ellas es que nosotros hicimos este intento de ofrecer al público carne de cerdo a término, consumirla de otra manera, y pues claramente nos ha ido bastante bien. Esto dentro de un sector privado, restaurantes como tal, ¿sí? Pero cuando ya trabajamos más con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que vuelvo y le repito, se encarga de la alimentación de niños de escasos recursos, claramente nosotros llegamos a temperaturas mínimas de 70 grados centígrados. ¿Sí? Claro. Entonces, claramente las temperaturas por encima de 70 para que pues al niño no le vaya a generar pues ningún problema, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí este tema es bien importante porque ya hablamos de un tema más cultural del colombiano como tal, y es que la carne de cerdo solo se consume una vez al mes o en fechas especiales. Creemos que es costosa. Claramente el valor entre lo que es res y cerdo hoy en día en Colombia tiene una diferencia en el doble de valor, aproximadamente. Les hablo en pesos colombianos, una libra de carré de cerdo está aproximadamente entre los 12.000 pesos colombianos a los 14.000, eso es lo máximo que lo van a encontrar. Y si hablamos de un lomo fino de res, estamos hablando tranquilamente la libra, entre los 18, 22.000 pesos, ¿sí? Hablo de pesos colombianos, ¿no? Que eso aproximadamente, si lo hacemos a conversión a dólares, estamos hablando de unos 5 dólares con 50 aproximadamente lo que te podría costar una libra de res como tal. Entonces, la diferencia claramente es abismal, y la gente hoy en día pues claramente consume mucha más carne de cerdo. Los hogares colombianos en estas fechas, el porcicultor que hizo, queremos aportar un poco a la economía de los hogares colombianos, y bajamos, todos los porcicultores, bajó hoy en día el precio del cerdo en sus ventas, ¿sí? Entonces hoy en día la gente está consumiendo mucha más cerdo que la res, y pues claramente estamos hoy en día casi a precios muy similares a lo del pollo, ¿sí? Lo consumimos en fechas especiales. Diciembre para Colombia, entre lo que es noviembre y diciembre para Colombia, es el mes en que más se consume carne de cerdo. Nosotros tenemos pues platos muy dicembrinos, ¿no? Para nosotros un pernil de cerdo asado en horno de barro por aproximadamente 12 horas. Es el plato que te acompaña la Nochebuena, ¿sí? Y la de fin de año. Tenemos nosotros lechona, que la lechona es un cerdo completo, ¿sí? Solamente les hablo del tema de la piel del cerdo como tal, y esta lechona es rellena de arroz cocinado con un achiote, que el achiote para nosotros nosotros no utilizamos color procesado, sino que nosotros tenemos un condimento natural, un colorante natural, que es el achiote como tal. Entonces utilizamos el achiote para dar este tipo de color, acompañamos con algo de arveja y rellenamos con la misma carne de cerdo, llevándolo pues a un horno para que este horno pueda reventar el tocino como tal. Entonces, cuando tú vas a ver, digamos, este producto, es bastante rico, ¿no? Entonces, en diciembre se come mucha más carne de cerdo, vuelvo y le repito, por un tema más llegó diciembre, vamos a hacer pernil de cerdo, ¿sí? Normalmente la gente no te hace un pernil de cerdo entero con hueso entre semana,
¿sí? Normalmente uno lo pide en diciembre. Entonces, estos son algunos mitos que la gente colombiana tiene con respecto a este mito. Más sin embargo, tenemos platos muy buenos, ¿no? Yo vivo en Cali. Cali está ubicado al suroccidente de Colombia. Nosotros aproximadamente a 4 horas tenemos un puerto muy importante, como lo es el puerto de Buenaventura. Y en Cali, uno de los platos típicos del caleño como tal es la chuleta bayuna. Ajá. La chuleta bayuna, la chuleta, no sé si ustedes conozcan la chuleta como el corte con hueso, no sé si ese sea para ustedes la chuleta. Bueno, para nosotros, nosotros le llamamos chuletón al corte con hueso, pero en realidad la preparación que nosotros tenemos acá en el Valle del Cauca se llama chuleta bayuna, que es nada más que un trozo de carne de cerdo, y en este caso la gente utiliza pierna o brazo, dependiendo pues qué tan magro lo quieras o qué cantidad de grasa desees, y lo rebozamos nosotros, hacemos un empanizado normal. ¿Cuál es el éxito de la chuleta bayuna como tal? Es que tú rayas el pan, ¿sí? Tú dejas el pan más viejo para pasarlo por el rallador de casa, por el rallador fino, y lo que haces es hacer un rebozado clásico. Lo pasas por harina normal, huevo y esa miga de pan que tienes, ¿sí? Y después llevas a hacerlo con alguna fritura. Entonces, este pues es un plato muy típico. Ustedes pues también lo tienen como milanesa, ¿sí? Milanga, Sí, milanesa, ¿cómo le llaman allá? milanesa. Sí, entonces es algo muy parecido a lo que ustedes tienen. Para nosotros, pues claramente este es el acompañamiento que le hacemos con nuestra preparación. En realidad, el éxito de una buena milanesa para nosotros es el pan que tú tengas guardado en casa y que lo puedas rallar bastante bien. Tenemos aquí en el departamento, aquí en el Valle del Cauca, un plato muy típico que son las marranitas de cerdo. ¿Qué parte sería? ¿Qué extremidad sería el cerdo? Las marranitas son plátano. ¿Ustedes tienen plátano verde allá? ¿Algún tipo Sí, en el norte, acá no, Bueno, del país sí. pero los chicos conocen algo de plátano como tal? Creería que sí, que algunos lo deberán Bueno, conocer. eh, Acá, voy a ponerles, voy a proyectarles acá algo pues para que ustedes dale. lo, Mientras te hago una pregunta que me sí. está haciendo un alumno. Si habría un porcentaje aproximado de cuánto proporción de cerdo hay en un restaurante cuando uno va y se sienta en un restaurante en Colombia. ¿Hay más cerdo? ¿Hay igual con la carne de res? ¿Con otros preparados típicos de Colombia? Dentro, Tiene papel dentro, importante el cerdo o pasa como un producto más? y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ¿no? Hoy en día el cerdo pasa a un segundo plano como tal. Eh, Claramente la res va por encima de lo que es pollo y de lo que es cerdo en las cartas de los restaurantes, pero a hoy en día te puedo asegurar que el 80% de los restaurantes que no tenían carne de cerdo y que nosotros visitamos y hacemos el acompañamiento en la creación del menú, adecúan más o menos entre 3 a 4 platos dentro de su nueva carta. Ah, mirá, bien. Sí, sí. Y te puedo hablar de que un restaurante que no consumía cerdo y que empieza a consumirlo, su consumo mensual aproximadamente es entre unos 150 kilos de cerdo, 170. Hay unos que depende de la temporada, lo bajan a 90, 120, pero está en un rango. Nosotros tenemos restaurantes que consumen el restaurante de la esquina, que es un restaurante casualito de comida ejecutiva, que consume toneladas de carne de cerdo, ¿sí? Claro.
y vas al restaurante más top de la ciudad y encuentras 3 platos con carne de cerdo y su preferido tal vez es el res, ¿no? Entonces es un cambio aquí bastante importante. Es muy difícil decirle al propietario del restaurante, decirle al chef, oye, ven, cambiemos la carta por muchos beneficios, Claro. ¿sí? Y llegar a cambiar tantas cosas cuando el ego del cocinero, del propietario del restaurante va por encima de tu ego, entonces empieza a jugar también en diferentes proporciones. Pero pues claramente nosotros hemos venido cambiando mucho este concepto dentro de los restaurantes y como te digo, hay restaurantes que no tenían porque la dueña del restaurante era reacia a consumir carne de cerdo y de tanto insistir, de venga, probemos, venga, cambiemos, hoy en día pues tienen 3, 4 platos en su carta, que para nosotros es una ganancia bastante importante. Seba, Y entonces, amigo, Seba, pará un segundito, sí. te interrumpo. Dejé acá en el chat que mandé a todos el enlace de la reunión siguiente para que nos volvamos a conectar ahí. Así Ya. nos vamos a ver todos. Porque nos queda menos de un minuto para esta sesión. Perfecto, perfecto. La leen todos por acá y se pueden copiar. Bueno, aquí. ¿Querés que vayamos a la otra ya directamente? Sí, si quieren vamos de una vez. Sí. Dale, nos vemos ahí en la otra sala. Dale, listo amigo, ya nos vemos.